Muy bien, vamos a continuar con la bolilla número 8 y en esta clase vamos a ver el delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal. Esto es justamente el de trata de personas con fines de explotación. Si bien lo que se protege en este delito es la libertad individual, tal cual su ubicación dentro del Código Penal, también se custodia de manera indirecta posibles lesiones de otros bienes jurídicos, como pueden ser la integridad sexual, la integridad física. Esto lo convierte en un delito pluriofensivo, más allá de que el principal bien jurídico de protección, vuelvo a reiterar, es el de la libertad. Las conductas típicas previstas para este delito son la de ofrecer, esto es, la de brindar, la de presentar la persona a otro; la captación, esto es, ganar la voluntad de alguien, atrayéndolo bajo el poder de hecho o bajo el dominio del autor. Esto es, conseguir la disposición personal de una persona para luego someterla. Ejemplos de la captación puede ser entusiasmar de manera decisiva a la víctima mediante el ofrecimiento de un trabajo bien remunerado. Modo común de esto son los falsos castings para captar principalmente mujeres. Después, otro de los modos comisivos es el de transportar o trasladar, esto es, llevar a la víctima de un lugar a otro. El propio artículo establece que puede ser ya sea dentro de los límites del país o desde el interior del país hacia el exterior, o sea, hacia un país extranjero, o el de un país extranjero a el interior de nuestro país, o sea, el ingreso o egreso a través de nuestras fronteras. Otro de los modos comisivos es el de acoger a la víctima, esto es la de darle refugio, la de alojarla. Y por último, la recepción, esto es admitirla, o sea, hacerse cargo de la víctima que ya fue enviada por otro. Lo que hay que aclarar es que son conductas relacionadas o conductas dependientes que pueden ser cometidas por una misma persona o por distintas personas. Obviamente la recepción necesariamente va a tener que ser una persona distinta de quien cometió los modos comisivos anteriores, pero nada obsta de que una sola persona sea la que la capta, la transporta y con posterioridad se la da a otra persona que es la que la recibe. En el caso de que todas las conductas antecedentes a la recepción sean cometidas por una sola persona, no significa que va a aumentar la criminalidad, sino que simplemente son los distintos modos comisivos que pueden ser realizados por una o varias personas. Un tema a tener en cuenta justamente cuando veamos los agravantes de esta figura. Todos estos modos comisivos tienen que tener un fin por parte del autor, esto es, que hay un elemento subjetivo por parte del sujeto activo, que esto es actuar con fines de explotación. ¿Qué vamos a entender por fin de explotación? Justamente la ley, la 26.364, nos dice qué es lo que tenemos que entender justamente por este aspecto subjetivo. Y se va a considerar fin de explotación cuando se redujere o mantuviere una persona en condición de esclavitud o de servidumbre o se la sometiera a prácticas análogas. También va a haber fin de explotación cuando se la obligue a realizar trabajos o servicios forzados. También va a haber explotación cuando se promoviere, se facilitare, se desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de explotación sexual. Y por último también se va a considerar como fin de explotación cuando se practique extracción ilícita de órganos o de tejidos humanos. Todas estas conductas, obviamente, las realiza el autor a sabiendas de la situación de la víctima, esto es, que fue previamente ofrecida, captada o transportada en contra de su voluntad o incluso cuando preste la conformidad la víctima tal cual lo establece el artículo que estamos viendo. El artículo 145 ter
nos va a describir las agravantes de todas estas conductas que hemos visto. Antes de la reforma, algunos de ellos aparecían como constitutivos del modo comisivo, o sea, de la conducta típica. Ahora no la tipifican, sino que agravan la figura básica. El inciso primero habla de abuso de autoridad. Este abuso no va a contemplar solamente la figura del 248 del Código Penal, sino que lo hace en un sentido amplio. Esto es, aquel que actúa con un exceso de poder sobre la víctima. También, cuando habla de la situación de vulnerabilidad, es cuando la víctima se somete a los designios del autor en virtud de una especial o de especiales circunstancias en las cuales se encuentran. Por ejemplo, pobreza, desamparo, analfabetismo. Esto es un criterio sujeto a apreciación jurisdiccional. Cuando hablamos de concesión o recepción de pagos o beneficios, se hace para obtener, como iba diciendo, la concesión o recepción de pagos o beneficios se hace para obtener el consentimiento de quien tiene poder sobre la víctima. Puede tratarse de una promesa patrimonial o la entrega de dinero. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de quien recibe el dinero es el progenitor de un menor de edad que lo entrega justamente para ser sometido a una trata posterior. Los agravantes previstos en el inciso 2 y 3 justamente se justifican por el estado de indefensión particular que tiene la víctima, son criterios que ya hemos visto en agravantes anteriores. El inciso cuarto agrava la figura por la cantidad de víctimas. El inciso quinto agrava la figura por el número de autores, o sea que acá lo que se hace es una referencia a un actuar organizado. Hay que aclarar que no necesariamente las tres personas tienen que actuar al unísono o tienen que realizar al unísono los modos comisivos, sino que pueden dividirse las tareas, y esto se hace justamente alusión a la circunstancia que había mencionado en la figura básica, justamente por cuanto las tareas pueden ser realizadas por una o varias personas, y en este caso justamente hace alusión a la intervención de varias personas. O sea, al no tener que ser al unísono, puede ser que alguien sea el que las capte, puede ser otra persona el que posteriormente las transporte, posteriormente otra la que las aloje y finalmente otra la que las reciba. El inciso sexto agrava la figura por el vínculo con la víctima que tiene el autor, también explicado en agravantes anteriores. El inciso séptimo por la calidad funcional del autor, esto es decir, funcionario público, miembro de las fuerzas de seguridad, también visto en otras clases anteriores. Y después tenemos un agravante genérico, porque en la figura básica habíamos visto de que quien realizaba los modos comisivos con el fin de explotación, o sea, no necesariamente que esa explotación se pudiera concretar. Ahora bien, cuando esa explotación se consuma, va a haber un agravante mayor. Y por último, el agravante final es con relación a la minoridad de la víctima, que con la reforma anterior esto era un artículo aparte y ahora figura como un agravante del delito genérico de trata de personas.